Los nicaragüenses que detestan el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y quienes apoyan ese régimen, ¿acaso coincidan con el poeta Eliot? Las protestas antigobierno se saldaron con más de 500 muertos, miles de heridos, según datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos publicados en agosto de 2018. Súmenle a todo eso centenares de presos, decenas de miles en el exilio y cientos de miles en el desempleo por causas políticas, aunque el gobierno de Daniel Ortega lo niega una y otra vez. Arquímedes González, periodista y escritor nicaragüense, presenta Como Esperando Abril, que por cierto es el título de una canción de Silvio Rodríguez. Le saludo en Managua, Nicaragua. ¿Cómo está usted, Arquímedes? Muy bien, Camilo. Muchas gracias por invitarme a tu programa. No, por favor. Que digo que vamos a hacer un poquito de análisis literario por arribita. El diario del año de la peste, publicado en 1722, de Daniel Defoe. Memorias de la Casa Muerta, siglo XIX, Dostoyevsky. Operación Masacre de Rodolfo Walsh, el malogrado Walsh. Usted ahora habla de realismo trágico y de novela reportaje. ¿Qué es realmente Como Esperando Abril? Como Esperando Abril es una novela reportaje porque trata y retrata, ¿verdad?, la historia de lo que se vivió desde abril del año pasado, cuando iniciaron las protestas contra el gobierno. Es un libro que trata de presentar fielmente la historia humana de los muertos, de los torturados, de los exiliados, de los detenidos, para hacer una radiografía y para que la gente entienda este realismo trágico que ha sucedido en Nicaragua, ¿verdad? Esto que nunca lo habíamos visto nosotros y que nos había llegado solamente de oída de otras dictaduras en América Latina. Es que usted comenzó a escribir su libro en julio de 2018, después del ataque a la iglesia Jesús de la Divina Misericordia, que por cierto emitimos casi en directo, en vivo en este programa. Cuando el ataque pasó, cuando días después usted visitó esa iglesia, cuénteme qué fue lo que vio ahí. Sí, es increíble, ¿verdad? Ver la cantidad de disparos que estaban en las paredes, que habían dañado las imágenes, que habían dañado todas las bancas, las cruces, y no sé, me causó mucha impresión y yo pensé que yo tenía que escribir este libro porque no era normal todo esto que estaba sucediendo, ¿no? Lo que está viviendo Nicaragua es como una película de terror dirigida por un tirano y cuyo guión lo hacen los paramilitares y los grupos de choque del gobierno. Ayúdenos a hacer memoria de lo que pasó en esa iglesia. ¿Cuánto tiempo esa iglesia estuvo bajo el fuego de los paramilitares y de las fuerzas policiales del régimen de Daniel Ortega? ¿Y quiénes estaban dentro de esa iglesia? En esa iglesia fueron 15 horas que estuvieron bajo ataque, ¿verdad? Bajo ataque de calibre pesado, ¿verdad? Ametralladora, escopeta, bombas de fragmentación. Y ahí estaban estudiantes. Los estudiantes que comenzaron una rebelión cívica en contra de una situación que se ha venido extendiendo en Nicaragua desde el año 2007 y que año con año iba empeorando porque se iban cerrando los espacios democráticos. Y ya se llegó al punto, ¿no?, de que de impuestos al seguro social, de reformas constitucionales, de sacar a diputados de la Asamblea Nacional, de vender a Nicaragua a un empresario chino, y todos estos vejámenes en contra de la población, en contra de los derechos humanos, fue el caldo de cultivo, ¿verdad?, para que en abril comenzaron una serie de protestas y eran esos estudiantes los que estaban ahí desarmados, ¿verdad? Aquí lo que se vivió fue un terrorismo de Estado porque se estaba atacando a gente desarmada, a gente que protestaba nada más. Óigame, Arquímedes González, ayúdeme a entender algo. Que fuerzas del gobierno hayan estado 15 horas fustigando, acosando, ametrallando, disparando contra una iglesia.
y que ahora la vicepresidenta Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega, aparezca todos los días de la vida, menos el fin de semana, tengo entendido, en los medios de comunicación, en la televisión, que prácticamente toda es de su familia, invocando a Dios, leyendo versículos y fragmentos enteros de la Biblia. No puedo entender eso. O sea, ¿quiénes perpetraron el ataque? Sí, ¿Ateos o eran gente que entendía que el vamos con todo de Rosario Murillo incluía dispararle a las iglesias? No entiendo. Sí, el vamos con todo es acabar con la disidencia, acabar con el que piensa diferente. Aquí se ha instrumentalizado la política, ¿verdad? Aquí se ha querido acallar a la gente con un discurso irónicamente de amor, de paz, de reconciliación. Y yo me acuerdo que los sandinistas en los 80 decían que iban a llenar a Nicaragua de ríos de leche y miel, pero lo que han llenado de Nicaragua son ríos de sangre y luto, con todo esto que ha vivido el país y que se sostiene todavía, ¿verdad? Después de un año, porque la situación no ha mejorado. Son los mismos grupos de choque que ya los hemos visto actuar desde abril del año pasado. Alquimide, permítame repreguntar antes de ir a publicidad, nos quedan 2 minutos. Mi pregunta concreta es, ¿cómo una señora que invoca a Dios todo el tiempo y que va de católica ferviente, de más papista que el Papa, es capaz de exclamar, vamos con todo, con ese grito de guerra, y estar ametrallando, disparando contra una iglesia 15 horas consecutivas? Es lo que no logro entender. ¿Usted lo entiende? Yo tampoco lo entiendo. Yo creo que es parte del cinismo, ¿verdad?, que se ha instaurado en la política en Nicaragua. Hablar públicamente de amor, de paz. En el libro Arquímedes hay un capítulo sobre el incendio en el barrio de Carlos Marx. Lo que dice el gobierno es completamente diferente de lo que dice la oposición sobre ese incendio. ¿Qué es lo que dice usted? ¿Qué cuenta usted en ese libro? Hay los reportes periodísticos que hay, grupos paramilitares estaban dominando la zona donde habían bastante resistencia ciudadana, y ellos llegaron a esa casa a exigir que les abrieran para poner francotiradores en el tercer piso, como lo pusieron en el Estadio Nacional, desde donde mataron a varios estudiantes. Y como la familia se negó, entonces incendiaron la casa. Eso es verificable, o sea, esa situación, todos fuimos testigos a través de las redes sociales. Inmediatamente que comenzaron a quemar la casa, se comenzaron a transmitir imágenes, y los únicos que estaban ahí eran la policía, los grupos de choque y los paramilitares. ¿Cuántos niños murieron en ese incendio? Porque tengo entendido que murieron niños muy pequeñitos. Así es, murieron 2 niños de apenas 3 y 1 año de edad, y pues, los miembros de toda la familia. En total murieron 6 personas, ¿verdad? Aquí han ocurrido cosas increíbles, desgarradoras, cosas que nadie imaginaba que podían llegar a suceder, ¿verdad? El gobierno tiene un lema de el pueblo presidente, pero lo que sucedió desde abril es que el gobierno mandó a matar a su pueblo presidente. Oiga, es cierto que en el caso del barrio Carlos Marx y en otros sitios, el gobierno, después que ha pasado lo que ha pasado, enviaba féretros o algún tipo de ayuda para enterrar a la gente y tratar de paliar el descontento. ¿Eso de verdad ocurrió? Eso sí ocurrió. Hubo varios casos en que delegados del gobierno llegaron con ataúdes a las casas de la familia, o incluso ofrecieron dinero para que no dijeran nada, ¿verdad? Para hacerlo de su parte, para callarlo, ¿verdad? Pero no se puede callar la verdad, ¿no? Aquí han muerto más de 500 personas en situaciones muy dolorosas, la mayoría de ellos por balas de alto calibre. Arquímedes González tiene en su mano el libro Como Esperando Abril, la primera novela de reportaje sobre la masacre perpetrada por el gobierno de Ortega Murillo en abril de 2018. La portada, ahí la tienen, es azul, y la preside la frase del adolescente Álvaro Conrado antes de morir, que dijo: me duele respirar, me duele respirar. Son 15 historias debidamente
Usted cuenta historias que me imagino que a un televidente danés o suizo le parecerán no ya de realismo maravilloso ni mágico, le parecerán absurdo, totalmente ciencia ficción, como un chico que fue baleado por un francotirador, herido en la garganta y que no se le dio asistencia médica a un hospital del gobierno, pero el gobierno lo niega. La ministra de Salud dice que es mentira, que los periodistas que hemos contado esa historia y la oposición nicaragüense dice que eso es mentira, que todo el mundo recibió asistencia médica en Nicaragua cuando los disturbios. No, hay varios casos documentados de gente de que se le negó la atención primero. Hubo casos incluso en que se le cambió, se le dio agua en vez de suero, por ejemplo. Hubo casos en que no, se les dejó tirados fuera del hospital. Había una orden expresa de no atender a los heridos. Y uno de los casos fue el del estudiante Alvarito Conrado, un muchacho de apenas 15 años, que un francotirador le disparó en el cuello y que los estudiantes corrieron a un hospital, le negaron la atención y fueron a otro hospital y también le negaron la atención. Al final lo atendieron en un hospital privado, ¿verdad? Y esas son las cosas que uno no puede imaginar, ¿verdad? Que el Estado te niegue tu derecho a la vida. Aquí se le ha negado a los nicaragüenses cientos de derechos, ¿no? Y desde abril hay historias que parecen increíbles, gente que ha sido secuestrada y apareció tirada, muerta, torturada en el predio fuera de Managua, ¿verdad? Los casos son lo más dramático que uno pueda imaginar. Incluso uno de los niños que fue baleado, un niño de apenas 11 meses, recibió un balazo en la cabeza y cuando llegaron al hospital le hicieron un expediente en el que se decía de que se había suicidado. Hasta ahí llegaba pues el grado de maldad del gobierno. Debo decir que mucho de lo que está diciendo Arquímedes González a propósito de esta novela reportaje como Esperando Abril, en este programa se le ha dado cuenta de manera generosa a Wilfredo Miranda, Premio Rey de España, Premio de Periodismo Iberoamericano Rey de España, pues contaba en su investigación para Confidencial de cómo los francotiradores se cebaban contra los opositores y aquí se mostraron las radiografías que evidentemente es trabajo de un francotirador. El gobierno lo niega, como en su día negó que votaran a la gente a los trabajos por causas políticas. En este programa han comparecido, que yo recuerdo al menos 3 médicos, especialistas altamente calificados que fueron echados de la universidad y de sus hospitales porque están en contra de Daniel Ortega. El gobierno dice una cosa, la realidad dice otra. Mientras tanto, Rosario Murillo invoca todos los días a Jehová y dice que Nicaragua es un país de paz y que su gobierno es un gobierno de paz. Ya volvemos. Como Esperando Abril, la primera novela reportaje sobre la masacre perpetrada por el gobierno de Ortega Murillo en abril de 2018. Es el autor además de La muerte de Acuario, que es uno de los libros más exitosos de Amazon en 2012 y que ya tiene 4 ediciones. Arquímedes, ¿cuán difícil ha sido escribir un libro como este, con una historia en desarrollo, una historia que no termina, una historia que se complica cada día más? Sí, es una historia con un capítulo abierto, ¿verdad? Y ese fue uno de los grandes desafíos del libro, cómo poder terminarlo si todavía esta película de terror continúa. Pero tuve que hacerlo porque yo creo que esta literatura es urgente y necesita ser contada, necesita que la gente conozca qué es lo que sucedió aquí en Nicaragua desde abril, y no solo desde abril, desde el año 2007 en el país, ¿verdad? Arquímedes, como usted sabe que usted vive en un país donde cualquier persona que se atreve a disentir la acusan directamente de terrorista, ¿no teme usted que por este libro termine usted en la esperanza, en la modelo, los nombres esos que surrealistas que tienen las cárceles en Nicaragua acusado de terrorista? Puede ser, ¿verdad? Pero yo soy periodista y yo soy escritor, así que soy doblemente testarudo en tratar de contar la verdad. Y esa es la misión de este libro, ¿verdad? Reflejar
lo que se trata de esconder en Nicaragua, por llevar esta bandera que yo tengo aquí en el pecho, también me pueden echar preso, ¿no? Aquí hasta es prohibido llevar nuestra propia bandera en la calle, públicamente. Le iba a preguntar si de alguna manera el libro había llegado a la residencia presidencial del Carmen. No hay constancia de que Daniel Ortega haya leído un libro en su vida como Dios manda. Pero su señora va de poetisa. Sí, no creo, y tal vez le interese. No creo, yo creo que los políticos no leen, ¿verdad? No leen, y yo creo que los políticos no leen, su única misión es quedarse en el poder, enraizarse, ¿verdad? Ellos quieren cambiar sin cambiar nada, ¿no? Y eso es lo que se está pretendiendo en Nicaragua, que nada cambie y que continúe esta situación por siempre. Como el gato pardo de Lampedusa, lo que pasa es que, bueno, lo dejamos ahí, porque después nos acusan de terroristas y de pedantes, pero Daniel Ortega no sabe quién es Lampedusa tampoco. Sí. Colega, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Y no, por suerte no lo saben, ni Maquiavelo. Muchas gracias por haber estado en el programa. Y a Dios que no le pase, por favor, que no le pase absolutamente nada por haber estado en este programa, que siempre me quedo maquinando qué pasará después cuando se apagan las luces. Buenas noches, buena suerte y reitero, muchas gracias, Fabiana Rosales, la esposa de Guaidó, viene en minutos acá a conclusiones. Gracias, Alquímide. Buenas noches, buena suerte, Nicaragua.